Muy buenas noches para todos, deseando se encuentren muy bien. Vamos a esperar unos 2 minuticos a ver si se conectan más compañeros y si no, voy a dar inicio entonces con este tercer encuentro sincrónico del curso Taller Usabilidad. Muy buenas noches para todos. Hoy miércoles 14 de mayo nos encontramos en este espacio para desarrollar el tercer encuentro sincrónico del curso Taller 3 Diseño Gráfico y Usabilidad, en el que estamos pues aprendiendo sobre diferentes temáticas relacionadas con la experiencia de usuario, con el diseño de sitios web amigables para las diferentes poblaciones, públicos o aquellos individuos que puedan tener algún tipo de discapacidad que dificulte el acceso, ¿cierto?, a ciertos elementos cuando se encuentran navegando un sitio web. Para este espacio, entonces, vamos a retomar un poco lo que estuvimos trabajando en la sesión anterior, en la cual estuvimos evaluando y comprendiendo esos principios del diseño gráfico orientado a la usabilidad. En el encuentro anterior estuvimos viendo una serie de normativas, ¿cierto? Que lo que nos permiten justamente es identificar aquellas organizaciones, entidades que tienen un compromiso y que velan porque estas condiciones de accesibilidad y usabilidad pues se garanticen para las diferentes poblaciones. Dentro de ellas pues estuvimos abordando varias normas, varios elementos que desde el orden nacional e internacional pues le dan sustento a una serie de acciones desde el tema normativo que obligan de alguna manera a las organizaciones a tener pues como implementadas estas características dentro de sus espacios, no solamente físicos, sino también virtuales. Vamos entonces a ver en esta sesión el papel que cumple el usuario en el proceso del diseño. Vamos a aplicar un poco los métodos y herramientas para evaluar la experiencia de usuario y vamos a conocer metodologías de diseño centradas en la experiencia de usuario. Este contenido que vamos a abordar en el día de hoy hace parte del elemento de competencia uno. Como les mencionaba, pues en la sesión anterior tratamos una parte de la temática y durante esta sesión pues vamos a estar contrastando un poco las tendencias del diseño usable en productos digitales específicamente. Vamos a analizar algunos productos y casos concretos de la aplicación de principios normativos, que como lo mencionaba, también la estuvimos abordando en la sesión anterior y básicamente vemos cómo la ISO, la ONU y diferentes organizaciones
pues toman una vocería frente a la accesibilidad e inclusión digital, considerando el público objetivo y las interacciones del proceso comunicativo. En esta sesión, entonces, estaremos abordando los criterios y estándares internacionales de usabilidad, los criterios y estándares internacionales de funcionalidad digital y los criterios y estándares para la creación de interfaces. Vamos entonces a tener algunas consideraciones técnicas retomando el tema de la accesibilidad y la inclusión digital. Entonces vamos a recordar un poco eso de la WCAG, que fue uno de los elementos que estuvimos abordando en la sesión anterior y que básicamente lo que quiero recordarles o que tengamos como resumen son esas características que debe tener un entorno para que sea accesible. Y acá nos vamos a encontrar entonces con que esos espacios deben ser perceptibles, operables, comprensibles y robustos. Cuando hablamos de que un sitio debe ser perceptible, habla específicamente de cómo puede ser percibido independientemente de la condición que pueda tener una persona. Y para esto nos valemos de herramientas, ¿cierto? Y que como me lo pedían en la sesión anterior, pues qué rico conocer un poco de esas herramientas que permiten justamente esa accesibilidad, ¿cierto? Entre esas herramientas encontramos los lectores de pantalla. House es una de esas aplicaciones que nos permiten justamente que una persona pues pueda tener esa facilidad y ese acceso a un contenido que se está proyectando y ese lector de pantalla pues lo que haga es traducirle o decirle a través de la voz pues qué es lo que hay, ¿cierto? Que se lo describa de alguna manera. También encontramos aplicaciones de sordo ayuda. Estas aplicaciones lo que hacen básicamente es que reconocen la voz de la persona que está hablando y a partir de eso transforma el contenido a través del lenguaje de señas, ¿cierto? Para que la persona obviamente pueda identificar y leer qué es lo que la persona está diciendo o está queriendo transmitir. Desde lo operable, entonces hablamos justamente de cómo le facilitamos a las personas la operación, ¿cierto? O el qué hacer propio, ¿cierto? Si se encuentran, por ejemplo, frente a un computador, ¿cómo le garantizamos a una persona ciega que tenga las herramientas para poder escribir, que pueda darle la instrucción a una máquina, ¿cierto? De alguna manera y que con los teclados propios para estas personas pues puedan hacerlo. También encontramos, por ejemplo, las losas podotáctiles, que básicamente son esas losas que encontramos ubicadas en diferentes espacios de la ciudad, ¿cierto? Cuando vamos por la calle o por un parque o incluso en las estaciones del metro, en las que las personas se guían, ¿cierto? Digamos que a través de eso ellas se orientan para hacer su proceso de desplazamiento o de caminar por un espacio. Entonces, estas losas cumplen una doble funcionalidad. Y tienen un propósito. Existen losas que permiten el avance, que son aquellas que vamos a encontrar que son completamente lineales, ¿cierto? En el entendido de que no tienen nada circular o una forma distinta, pues sí, no que simplemente orientan ese camino, ¿cierto? Lo que hacen es avance con tranquilidad, ¿cierto? Y también encontramos otras losas podotáctiles que se clasifican o lo que hacen básicamente es generarle una alerta a las personas ciegas, ¿cierto? Y estas son específicamente las que tienen un resalto, ¿cierto? Una figura circular que lo que hace es básicamente alertar a las personas frente a lo que sigue, ¿cierto? Puede ser el cruce de un semáforo, puede ser no pases de este espacio, por ejemplo, cuando están en el metro esperando para abordar el tren.
Entonces, básicamente lo que hacen es alertar, generarle cierta calma o alerta, valga la redundancia, a la persona que se está desplazando para que detenga su marcha y espere, ¿cierto? Sea la indicación para cruzar o sea la indicación para abordar el tren. Dentro de este tema de accesibilidad, entonces también encontramos que debe ser comprensible. ¿Y cómo hacemos que algo sea comprensible? Pues obviamente utilizando un lenguaje claro. Muchas veces nos vamos a tecnicismos, nos vamos a querer mostrar ciertos elementos que de pronto desde nuestro conocimiento son muy fáciles de entender e interpretar, pero tenemos que ser muy conscientes de a quién me estoy refiriendo y cómo puedo hacerle más entendible la información que le quiero transmitir. Como ejemplo de esto encontramos el cubo MER. El cubo MER básicamente es una plantilla que las personas lo que hacen es imprimirla en sus casas, armar una figura, pues van a armar un cubito y ese cubito a través pues de cuando terminen de armarlo va a tener varias caras, ¿cierto? Y lo que se hace es escanear, ¿cierto? Y a medida que escaneas, entonces se generan diferentes figuras. Esto pues es una empresa que hizo este desarrollo y existen muchas alternativas y muchas categorías, ¿cierto? Dentro de ese escaneo que lo que permiten justamente es tener un acercamiento a la realidad virtual, ¿cierto? Cómo eso nos sirve y nos permite, por ejemplo, explicar a los chicos o explicar a una persona en específico alguna temática valiéndonos de esa realidad virtual. Vamos entonces a ver este video en el que nos van a ejemplificar específicamente qué es eso del cubo Merck. Ah, discúlpenme un segundito que no estoy compartiendo con sonido. Listo, ahora sí. Entonces, mire que son más de 150 simulaciones. Esto lo que hace es tener una amplia gama de temáticas para que las personas exploren. Entonces, miren cómo se ve el cuerpo humano, cómo se ve los animales, cómo hacen toda esta descomposición de una rana en este caso, las categorías pues, que les mencionaba ahorita que pueden encontrar los chicos para explorar. Y esto sin duda pues permite tener unas clases un poco más interactivas, tener espacios en el hogar, por ejemplo, para explicarle a los niños alguna temática y realmente es una apuesta bastante interesante por facilitar ese acceso. Esto es una plataforma a la que uno puede acceder de manera gratuita por aproximadamente 3 meses, hacer pues como esas pruebas y ya si decide continuar, pues obviamente hacer el pago y continuar explorándola, pero creo que valdría la pena hacer ese ejercicio, ¿cierto? En el entendido de que nos permite acercarnos a ver cómo es ese tema de la realidad virtual. Y finalmente, hablando de que debe ser robusta, pues esto debemos entenderlo que debe facilitar una interpretación amplia en diferentes alternativas, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, el closed caption pues permite que muchas personas accedan a un contenido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me puede generar uno los subtítulos pues en mi propio idioma o también me los puede generar en inglés o en francés o dependerá obviamente el idioma que se necesite o que la persona tenga y conozca.
pero es una forma muy fácil de poder hacer accesible nuestro contenido. Igual que si una persona es sorda, pues los subtítulos también nos van a permitir que esa persona pueda acceder a ese contenido de una manera positiva. Esto básicamente es una imagen como para que cerremos este tema de la inclusión, entendiendo que no me discrimines por mi discapacidad, inclúyeme por mi capacidad. Y esto es un poco ponernos en el lugar del otro, ¿cierto? A veces cuando mm, no tenemos ningún tipo de discapacidad, pues no entendemos y no asimilamos mucho cómo hacerle más fácil la lectura o cómo hacer más receptivo un mensaje hacia una persona, pero es básicamente entender un poco que ellos tienen capacidades diferentes y por ende pues nosotros también estamos llamados a hacer una reflexión y una creación de un contenido pues que les permita a ellos acceder de una manera efectiva a eso que nosotros queremos comunicar. Y un ejemplo de esto básico es lo que les mencionaba anteriormente de el closed caption. Con eso hacemos es un pequeño aporte, pero por lo menos vamos comprometiéndonos con esta tarea. Cuando avanzamos entonces con el contenido del elemento de competencia uno, entonces encontramos los criterios estándares internacionales de funcionalidad digital. Y cuando hablamos de funcionalidad digital, es esa capacidad que tiene un sitio web para realizar tareas específicas que permitan a los usuarios interactuar con el sitio y obtener información o servicios. ¿Qué hace esto básicamente? Pues permite que un sitio web sea accesible, usable y compatible. Cuando nos vemos Cuando nos adentramos en este tema de la funcionalidad, entonces debemos entender que cada sitio web tiene un propósito y ese propósito depende justamente la funcionalidad que pueda tener. Entonces pueden variar las funcionalidades, obviamente dependiendo de cuál es mi objetivo, qué tipo de organización tengo, cuál es el público que va a ingresar a mi sitio web y con qué intención va a ingresar. Entonces, por ejemplo, encontramos sitios web de comercio electrónico. Digamos que acá básicamente lo que se hace es permitir que las personas pues accedan a un catálogo, por ejemplo, de productos y puedan irlos incluyendo a un carrito de compras. Posterior a eso, entonces se remiten al sistema de pagos y realizan el pago de los productos que eligieron y finalmente pueden hacer un seguimiento del envío. La funcionalidad básicamente de un sitio web de ese tipo, pues es un tema transaccional, es un tema de escoger un producto y poder hacer un seguimiento de en qué momento me llegará el producto que solicite. Si nos vamos a un caso o a un ejemplo de un sitio que esté destinado al almacenamiento de noticias o a la generación de noticias pues de diferente orden o de diferente categoría, vamos a encontrar que lo que hacemos básicamente en estos sitios web de noticias, pues es buscar artículos o buscar una información en específico. Podemos suscribirnos a un boletín y a partir de ahí entonces hacer todo un tema de seguimiento y actualización, ¿cierto? Que cada vez que haya cierto tipo de boletín, pues nos llegue a nuestro correo electrónico y adicional a esto, pues podemos compartirlo en nuestras redes sociales. Si yo consulté en un portal de noticias algo y me pareció muy interesante y lo quiero compartir en mis redes sociales, pues también lo puedo hacer. Digamos que estos sitios web pues, se vuelven un repositorio de información al que podemos acceder en diferentes momentos, en diferentes circunstancias y a partir de ahí pues tomar acciones. También encontramos las redes sociales y las redes sociales tienen muchas funcionalidades. Muchos de nosotros tenemos redes sociales por un tema netamente laboral
o porque nos gusta, ¿cierto? No todos tenemos las mismas redes sociales. A algunos nos gusta Instagram, a otros nos gusta Facebook, a otros les gusta TikTok, a otros les gusta X. Cada uno tiene sus gustos, sus intereses particulares para seguir cada una de esas redes sociales. Y esas redes sociales, pues en su mayoría tienen un chat que permite pues como una interacción con quienes son nuestros amigos, ¿cierto? O personas diferentes, ¿cierto? Que no necesariamente son mis amigos, pero que si me mandan un mensaje desde que yo tenga abiertas mis redes, pues pueda interactuar. También puedo seguir personas, digamos que las redes sociales también nos permiten esta función y también puedo publicar contenido. Y de pronto esta de publicar contenido es la que más se relaciona un poco con esa función propia del comunicador, ¿cierto? Entendiendo que somos los responsables de esas estrategias, de qué vamos a publicar, de cómo lo vamos a publicar, de qué lenguaje voy a usar, en qué formato lo voy a realizar. Entonces, digamos que de acuerdo a esa funcionalidad de las redes sociales, pues también tienen un propósito muy específico. Vamos a ver entonces este video que nos va a hablar un poco de qué es el diseño web. Seguro has escuchado que todo entra por los ojos. Y sí, sobre todo cuando se trata de una página web. ¿Por qué? Porque la apariencia de esta es lo que marca la diferencia entre que un visitante se lleve una buena impresión y se quede, o tenga una mala y se vaya para siempre. Así de simple. Hola, soy Sandra HubSpot Academy y en este video hablaré sobre qué es el diseño web y cómo desarrollarlo. Además, te daré una herramienta gratuita para que puedas ver ejemplos que te inspiren a desarrollar el tuyo. Para ponerlo en palabras muy sencillas, el diseño web es todo aquello que hace que la apariencia y estructura de una página web sea atractiva y agradable, así como funcional y fácil de navegar para los usuarios. Siempre se trata de ellos. Al final, 7 de cada 10 clientes potenciales abandonan un sitio web si tienen una mala experiencia del usuario. Entonces, contar con un buen diseño web no solo te permite crear una identidad de marca sólida, sino también implementar tu estrategia de marketing digital, porque al tenerlo, puedes crear landing pages que conviertan visitantes potenciales en clientes, impulsar el comercio electrónico y generar una gran experiencia del usuario al tiempo que aumentas la interacción. Si quieres inspiración para trabajar en tu diseño web, te invitamos a descargar la guía gratuita de HubSpot con 77 ejemplos excepcionales de diseño que te llevarán al siguiente paso. La puedes encontrar en el link de la descripción. Además, invertir en el diseño seguro hace visuales relevantes que harán que tu sitio web se destaque, y visuales claros facilitan la vida rápida y unos tiempos de carga adecuados. Finalmente, piensa en qué tipo de link web se destaque y brille por sí mismo. Son muchas cosas para pensar, yo sé, pero vale la pena. Y como un sitio web que se respete tiene un menú de navegación, la siguiente pregunta clave es: ¿qué quieres que aparezca ahí? Considera qué secciones necesitas, si quieres un botón de contacto o si simplemente quieres destacar tus productos. Finalmente, piensa en qué tipo de lenguaje quieres usar. Si no sabes cómo definirlo, debes conocer a tus clientes y entender qué les gusta, cómo hablan y con quién se relacionan. Con esa información a la mano podrás hacer copies a su medida. Una vez que tengas todo lo anterior claro, debes pensar en los elementos necesarios para que tu sitio web sea exitoso. El éxito radica en cosas como tener una navegación rápida y unos tiempos de carga adecuados. Entonces, es clave que pienses en el estilo visual, los colores, la tipografía, las imágenes y los componentes interactivos. Veamos uno por uno. El estilo visual depende de lo que quieras transmitir y dar a conocer acerca de tu empresa. Por eso, tiene que estar alineado a la identidad corporativa. Una gran manera de aplicarlo es usando el manual de estilo de tu marca. Los colores requieren la elección de una combinación adecuada. Ten en cuenta que los colores claros facilitan la visualización, generan un aspecto limpio y organizado
y lo más importante, no cansan al usuario. Mientras que los colores oscuros dan una apariencia elegante que puede contribuir a la imagen de tu marca. Un consejo, ten cuidado al usar combinaciones de colores llamativos, pues un uso excesivo puede molestar, sobre todo si los estás usando como fondo para tus páginas web. No olvides que los colores pueden aumentar el reconocimiento de tu marca y que según la paleta de colores que adoptes, puedes incitar a los visitantes de tu sitio web a tomar decisiones. La tipografía es igual de importante. Las fuentes tipográficas que escojas para el sitio web de tu empresa deben ser atractivas y fáciles de leer. Tu principal objetivo es que los usuarios lean el contenido que ofreces. Entonces, evita abrumarlos con puentes con adornos que los puedan distraer o confundir. Hay una serie de fuentes recomendadas por ser claras y sencillas. Entre ellas están Times New Roman, Arial y Cambria. Por supuesto, también puedes usar tipografías más elegantes, románticas o audaces en lugares claves de tu sitio web, como el título de cada página. Las imágenes son una parte importante del diseño web para atraer la atención de los usuarios, pues complementan el contenido del sitio al tiempo que le dan contraste y dinamismo. Por eso es fundamental que al escogerlas te asegures de que tienen buena calidad y de que son relevantes. Recuerda que para obtenerlas puedes usar los bancos gratuitos de imágenes como Unsplash, Pixabay y Freepik, que cuentan con una gran oferta, o tus propias fotografías si lo que quieres es presentar tus productos de forma atractiva y dar claridad a tus clientes sobre lo que ofreces. Un ejemplo de esto son las páginas web de venta de zapatos y ropa como Nike, que muestra con claridad los artículos disponibles. Otro consejo, si estás pensando en retocar las imágenes de tus productos, lo puedes hacer. Solo cuida que lo que proyectes no se aleje de la realidad. Ahora hablemos de los componentes interactivos. Se trata de agregar otros elementos visuales donde los visitantes puedan hacer clic, como llamadas a la acción o CTAs o animaciones. Acá puedes destacar los elementos que hablen de tu oferta y los que indiquen cómo responder los problemas de tus clientes. No pierdas de vista que el diseño web influye en el SEO, pues la configuración puede afectar su posicionamiento. En ese sentido, utilizar HTML y CSS permite que el sitio sea legible para los motores de búsqueda. Un sitio web necesita estructurarse de tal forma que desde el código y la parte visual se brinde una navegación fluida y adecuada. En esta labor, el diseño web contribuye a mejorar ciertos aspectos que impulsan favorablemente el SEO, como el uso de un buen sistema de navegación, el empleo de URLs que sean comprensibles y contengan palabras clave, el uso de una estructura web lógica, un contenido relevante y el diseño correcto. Para asegurarte de que tu diseño web funcione, confirma que se cumplan los siguientes elementos. Primero, que sea visual. Esto quiere decir que tenga elementos gráficos y textuales, imágenes, videos y colores. Segundo, que permita una carga veloz y no proporcione obstáculos para la navegación. Tercero, que sea responsivo y se adapte a cualquier dispositivo en el que naveguen los usuarios, en especial a los móviles, porque el 64% de las búsquedas en Internet se hacen en ellos. Cuarto, que sea intuitivo. Es decir, que sea simple y presente una lógica clara que cualquiera pueda entender. Quinto, que esté optimizado para que pueda ganar posiciones en los motores de búsqueda. Sexto, que tenga una estructura que muestre orden, armonía y distribución de elementos. Séptimo, que mantenga la coherencia frente a quién se dirige y los lineamientos de la voz de marca. Octavo, que sea interactivo con el uso de hipervínculos, entre otras cosas. Noveno, que sea comunicativo y destaque el uso de llamadas a la acción, formularios, banners, etc. Y décimo, que sea funcional, efectivo y fácil de usar. Esto permitirá que los usuarios naveguen fluidamente. Y eso es todo. Deja tus comentarios abajo y cuéntanos si ya estás pensando en trabajar en tu diseño web. Y si no lo has hecho todavía, dale me gusta a este video. Bueno, como lo pudimos ver en este video, pues es básicamente un resumen, ¿cierto? A esos elementos que debemos tener en cuenta al momento de tener o de crear nuestro sitio web. Ahora, hablando de la funcionalidad web, juega un papel fundamental en el éxito y la eficacia de los sitios web y las aplicaciones. Vamos a ver entonces 10 características fundamentales para la funcionalidad en un sitio web. Y estas características entonces están
relacionadas con optimizar resultados y la experiencia de usuarios en un sitio web, con definir y planificar eh, cómo vamos a hacer un programa de mejora continua centrado en el cliente. Y acá es un poco ese llamado a sentarnos a conocer quién es nuestro público objetivo y a partir de ahí poder crear espacios en los que nos hagan retroalimentaciones, ¿cierto? Frente a qué se ve bien, qué de pronto no funciona tan bien y poder estar nosotros de manera permanente haciendo esas actualizaciones e implementaciones. Hay que concretar la optimización y la conversión con la experiencia de usuario. También debemos hacer el uso de la analítica web para impulsar en cambio de los negocios online. Ustedes saben que la mayoría de los sitios web, pues lo que se hace es instalarle un tema de analítica que nos permita también tomar decisiones acertadas, ¿cierto? Cuando yo veo que un sitio web está teniendo un porcentaje alto de rebote, debo entrar a evaluar qué está generando eso, ¿cierto? Pueden ser aspectos como ventanas emergentes, como que las personas ingresan y no encuentran con claridad lo que están buscando. Eso también se puede convertir en una situación de abandono del sitio en pocos minutos. Entonces debemos estar muy pendiente de esa analítica para empezar a tomar decisiones, ¿cierto? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo modificar? ¿Cómo debo adaptar y disponer esos elementos? Pues obviamente para que las personas puedan tener una experiencia positiva. Como quinto, entonces, encontramos desarrollar factores clave de los KPI, ¿cierto? ¿Qué objetivos, qué intencionalidad tengo yo con ese sitio web y a partir de eso poder establecer esos objetivos? Implementar y explorar un sistema de analítica web de forma eficiente es un poco relacionada con el cuarto punto y es toda esa implementación y exploración de sistemas de analítica web que nos permitan tomar decisiones. Cuando yo tengo datos, cuando yo tengo números, cuando yo veo que algo no está funcionando bien, debo entrar a revisar y analizar cómo puedo mejorarlo. Como séptimo, entonces debemos conocer y dominar los elementos estratégicos que contribuyen con el resultado de la marca, ¿cierto? Aquí debemos ser muy objetivos frente a qué es eso que para mi marca es más importante, más trascendental y cómo darle un adecuado manejo. Debemos desarrollar un dominio web concreto de las que nos permita, pues obviamente, tener herramientas que optimicen la experiencia y la satisfacción de los clientes. Ustedes saben que cuando se va a crear de pronto un sitio web, pues debemos tener dos cosas fundamentales. Uno, el dominio, que es el www.tatata, y que ese dominio pues represente también nuestra marca, ¿cierto? Debe tener una conexión, ¿cierto? Que no diga, la marca se llama La Casa de Cartón, por ejemplo, y en el portal entonces lo llamamos Pepito Pérez Recomienda. No, ambas cosas deben ir ligadas y deben ir interconectadas, entendiendo que es un sitio pues que va a representar una marca o algo que queremos promocionar. Y adicional a eso está todo el tema del hosting, que sabemos que el hosting pues es ese computador o ese gran servidor en el que vamos a almacenar ese sitio web y en el que las personas obviamente pues van a poder encontrar la información que necesitan. Como noveno, debemos entonces aprovechar las ventajas competitivas que beneficiarán tu posicionamiento en la industria y en esto pues hay que ser muy estratégicos, ¿cierto? Y muy juiciosos en esa tarea de estar en en una permanente evaluación de qué está haciendo nuestra competencia, qué elementos está implementando, cómo está comunicando
Porque eso, si bien no significa que nosotros hagamos lo mismo, podemos identificar si algo les funciona, cómo nosotros podemos de pronto apropiarnos o cómo podemos adaptarlo para nuestro propio negocio y poder, pues obviamente, aprovecharnos. Por ejemplo, acá entra mucho el tema de las tendencias, ¿cierto? Y miren, por ejemplo, ahorita el caso que tenemos con todo este tema de frisbee se volvió tendencia. Todas las marcas están en torno a frisbee y están ahí generando unas campañas, unos comunicados que si bien de alguna manera representan el apoyo hacia esta marca, pues también hace que quienes estén aprovechando el ratico para solidarizarse de alguna manera con Frisbee, pues también van a tener, digamos, algún tema de mercadeo de posicionamiento grande, ¿cierto? Porque van a estar visibles frente a una tendencia pues que se ha creado. Finalmente está entonces el tema de enriquecer la experiencia de los usuarios que se desempeñan en los distintos sectores productivos, ¿cierto? Y esto está un poco relacionado con lo que veíamos ahorita de la intencionalidad y el propósito de los sitios web. Igual funciona para los diferentes sectores productivos. Cada uno tiene un propósito, una razón, un motivo para que la experiencia de usuario sea lo más positiva posible. Cuando entramos, por ejemplo, a un portal como el de la institución en el que vemos oferta educativa, noticias de actualidad, pues se tiene un propósito. Pero si yo estoy de pronto dentro del sector agropecuario, pues cuando voy a ingresar a un sitio web, pues espero encontrar esas herramientas, esos insumos que para mí son necesarios dentro de ese ejercicio. Ahora avanzando entonces a los criterios y estándares internacionales de usabilidad digital, vemos que la usabilidad es la facilidad con la que los usuarios interactúan con un sitio web, con una aplicación y en general con un producto digital. Es la claridad y la sencillez que son elementos fundamentales de usabilidad en el diseño gráfico. Aquí entonces vamos a ahondar un poco cuáles son esos estándares internacionales que se relacionan directamente con el tema de la usabilidad digital. Entonces acá encontramos el diseño de experiencia de usuario que se basa básicamente en la comprensión de las necesidades, deseos y comportamientos de los usuarios. A partir de esto, pues entonces encontramos aspectos principales como lo son la usabilidad, accesibilidad y la interacción entre usuario y un producto, ¿cierto? Buscamos que esos elementos con los que interactúa una persona dentro de esa interfaz pues cumplan con esos criterios de ser accesibles, de ser usables y que permitan pues una interacción correcta. También encontramos el diseño de interfaz de usuario que se refiere básicamente a todo aquello con lo que el usuario interactúa directamente. Y aquí vamos a ver un poco cómo los colores, las tipografías, los iconos, los formularios, los botones, las animaciones, los banners, incluso los sonidos de notificaciones, pues cobran un papel fundamental. Porque aquí dentro del diseño de la interfaz de usuario, pues también cobra relevancia nuestro manual de marca. Y cuando hablo de manual de marca es que no vamos a tener 80 colores. Ustedes saben que cuando tengo una marca, lo que hago es definir una paleta de colores de máximo 5 colores que me permitan uno generar posicionamiento y que a su vez, pues las personas identifiquen mi marca, ¿cierto? Por ejemplo, cuando vemos Coca-Cola, ese rojo de Coca-Cola es inconfundible, ¿cierto? Y si a uno le sacan
Coca-Cola en otros tonos a uno le cuesta, ¿cierto? Le cuesta asimilar que es Coca-Cola quien está hablando. Entonces, básicamente, cuando hablamos del diseño de la interfaz de usuario es poder garantizar pues que hayan colores que permitan la lectura, ¿cierto? Y como lo veíamos en el video y como lo vimos en la clase anterior, no podemos abusar de los colores que sean demasiado luminosos, ¿cierto? Que de pronto generen algún cansancio visual o que cuando yo esté tratando de acceder a un contenido me dificulte, sumado a que hay personas que por daltonismo o por otras condiciones visuales, estos colores pues no les van a permitir una buena visualización de los contenidos. Igual sucede con las tipografías, ¿cierto? Se insiste mucho en evitar el uso de cursiva, ¿cierto? Justamente porque eso hace que la lectura cueste un poco más. Entonces lo que hacemos es utilizar tipografías que sean claras, que no tengan tantas formas, tantas curvas y que básicamente pues permitan una lectura más comprensible. Los iconos, sabemos que los iconos nos ayudan mucho en este proceso de comunicación y las animaciones o los sonidos pues convierten en un complemento, ¿cierto? A esa experiencia de usuario. Adicional a esto, entonces encontramos el SEO y el SEO lo que hace es garantizar que la experiencia de la navegación de una persona puede encontrar rápidamente algo que necesita, ¿cierto? Y el SEO básicamente lo que hace es establecer pautas para garantizar que un sitio web facilite al usuario realizar búsquedas eficaces. Dentro del SEO vamos a encontrar que nosotros cuando administramos un sitio web podemos crear diferentes herramientas, títulos, subtítulos y que dentro de los artículos podamos valernos mucho de esas, por ejemplo, palabras clave, ¿cierto? Eso va a ayudar a un posicionamiento directo e indirecto de nuestro sitio web en los navegadores, ¿cierto? Entonces, a partir de estos estándares internacionales, lo que identificamos es que se busca satisfacer las necesidades de los usuarios y generar resultados positivos, tanto en términos de satisfacción del cliente como de la imagen de la marca. Pues por ende, si mi usuario tiene una experiencia de satisfactoria navegando el sitio web, pues de igual forma va a tener una experiencia positiva con mi marca, ¿cierto? Caso contrario, cuando uno ingresa, por ejemplo, a un sitio web de una marca y está buscando una información en específico y el sitio web es tan enredado que tú a la final lo que haces es cerrarlo y desistir de hacer la compra o de hacer X proceso que necesitabas hacer simplemente porque el sitio web te lo dificultó. Entonces ahí vas a tener como ese referente de, esa marca, bueno, ya no tuve una experiencia positiva, entonces posiblemente ya la voy a descartar para próximas ocasiones. Avanzando entonces un poco, vamos a ver los criterios estéticos para la creación de interfaces. En estos criterios estéticos, lo que permite es que tengamos interfaces visualmente atractivas y coherentes, lo que sin duda pues permite mejorar la experiencia de usuario y aumentar el contenido con la plataforma. Aquí básicamente los criterios estéticos que proporciona el portal InZone son el equilibrio, el contraste, la proximidad, la repetición, los espacios en blanco y la alineación. Cuando hablamos de equilibrio, debemos entender que es esa distribución visual del peso de los objetos, colores y espacios, lo que me permite es distribuir de manera adecuada los elementos del diseño.
Cuando hablamos del contraste, entonces evidenciamos que lo que se presenta es la diferencia entre elementos, buscando destacar aquellos que pueden ser más importantes. ¿Y cómo se logra? Se logra a través de colores, de texturas o de formas que lo que hacen básicamente es despertar el interés visual. Cuando hablamos de proximidad, entonces lo que se hace es crear, como agrupar elementos y a partir de ahí, pues crear un orden y un punto focal. Esto evita pues que los diseños den como esa sensación de que están desorganizados, ¿cierto? Lo que hacemos con esa proximidad es poder organizarlos y poder darle un sentido a eso que queremos decir. La repetición básicamente lo que hace es reutilizar elementos, reutiliza colores, reutiliza tipografías para lograr pues una coherencia y una unidad en el diseño. Y esto se conecta con lo que hablamos del manual de marca, ¿cierto? El manual de marca tiene un propósito, nos establece, nos genera información, nos ayuda a tener esa guía y esa ruta de, bueno, vamos a utilizar estas tipografías por esta y esta razón, vamos a usar estos colores. Entonces, cada que vayamos a hacer un diseño o un producto, no vamos a tener que inventarnos algo, pues, frente a las tipografías, sino que ya tenemos algo que es nuestra guía, ¿cierto? Como para esos productos y lo mismo sucede con los colores. Una marca va generando identidad visual también por sus colores, por la paleta. Y a partir de ahí, pues si logra conservar y logra sostener esa información, pues va a lograr un posicionamiento muy positivo dentro de sus clientes, usuarios y pues quienes vayan llegando nuevos a consumir. Los espacios en blanco, pues debemos entender que básicamente son espacios vacíos entre en algunos elementos. Esto lo que nos permite es aportar un poco de calidad, de equilibrio visual y hacer que el diseño se vea limpio y atractivo. Muchas veces vemos piezas que simplemente tienen una frase y un fondo que de pronto no es muy cargado y uno la lee con satisfacción, ¿cierto? Porque no fue difícil comprenderla, no fue difícil analizarla, no fue difícil leerla. Entonces esos espacios en blanco pues también nos aportan un poco de calidad y de información, pues también como de calma cuando estoy leyendo un contenido, cuando lo estoy visualizando. Finalmente, el tema de la alineación, entonces me permite organizar los elementos al conectarlos visualmente. Ayuda a que el diseño sea más ordenado y profesional. Es un poco también relacionado con lo anterior, pues básicamente lo que nos permite es crear un poco de equilibrio, ¿cierto? Cuando yo pongo, digamos, una alineación al centro, una alineación hacia la izquierda o hago una alineación a la derecha o todo justificado, pues eso tiene un propósito, ¿cierto? Porque también le vamos dando un poco de equilibrio a nuestro contenido. Bueno, chicos, hasta acá era como la temática que les traía preparada para este tercer encuentro sincrónico. Recordarlos y motivarlos mucho a participar de estos espacios, pues con ellos ustedes van a lograr clarificar algunos temas, ¿cierto? Y que puedan abordar de manera positiva y hacer cada una de las actividades que se tienen propuestas para el curso.
Ustedes saben que hasta ayer, perdón, hasta el lunes estuvo habilitada la entrega pues de la primera actividad y ahora vamos a tener entonces la oportunidad de realizar las dos actividades que tenemos ahí como muy seguiditas, ¿cierto? Una es el tema de la cátedra de Monseñor Jairo Jaramillo, ¿cierto? La cual también nos genera el compromiso de una actividad que deben entregar para el próximo 19 de mayo y pues que ustedes obviamente deben tener dentro de su cronograma y de su calendario, ¿cierto? Y adicional a eso, entonces tenemos la actividad programada mm, para el 26 de mayo, en la cual vamos a estar ya aplicando estos elementos que estuvimos analizando y abordando en el elemento de competencia uno, ¿cierto? Y aquí lo que vamos a hacer es básicamente encontrar y elegir una sección clave del producto analizado en la actividad anterior y a partir de eso plantear una propuesta de rediseño, ¿cierto? ¿Qué le cambiarían? ¿Por qué lo cambiarían? ¿Cuáles son esas herramientas o esos análisis que ustedes desde lo que estamos viendo en el curso? Pues logran evidenciar que facilitarían o que permitirían obviamente una mejor visualización de esos contenidos. Entonces, chicos, motivarlos a participar obviamente de estos espacios. Ustedes saben que estoy atenta a cualquier duda que se les presente respecto al desarrollo de estas actividades y quedamos entonces pendientes de nuestro encuentro sincrónico la próxima semana. Les deseo una feliz noche, un feliz descanso y estoy atenta a cualquier duda que puedan tener hasta el momento. Hasta pronto.